Mi marido me amenazó con dejarme por otra y terminé haciéndolo llorar. ¿Soy la mala? Nunca pensé que esas palabras pudieran salir de la boca de mi marido. Durante años lo había considerado mi refugio, mi compañero de vida, la persona en quien más confiaba. Pero esa noche, sentado frente a mí con los brazos cruzados y la mirada fría, me lanzó una frase que aún resuena en mi cabeza. Si esto sigue así, me voy con otra. No levantó la voz. No me gritó. Lo dijo como quien anuncia que va a cambiar de ropa o que piensa en vender el auto. Con una calma cruel que me perforó el pecho más que cualquier insulto. Sentí un vacío en el estómago. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Mis manos temblaron sobre la mesa y apenas logré articular un murmullo. ¿Qué estás diciendo? Él apartó la mirada, como si no quisiera enfrentarse a mis ojos, y jugó con la taza de café que aún humeaba entre sus dedos. Digo que estoy cansado, Clara. Cansado de ti, de la rutina, de las peleas. Hay alguien más que me hace sentir vivo, y no voy a negar que he pensado en dejarlo todo por ella. El golpe fue directo, como una bofetada invisible. Quise llorar en ese momento, pero mis lágrimas parecían haberse escondido, quizá demasiado orgullosas como para dejarse ver frente a él. No quería darle ese poder. Alguien más, repetía mi cabeza una y otra vez. Esa frase se me incrustó como una espina venenosa. No era solo la amenaza de dejarme, era la confirmación de que había una tercera persona rondando nuestras vidas. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Era yo tan insoportable? Tan poco atractiva? Había descuidado tanto la relación. La duda me mordía por dentro, pero a la vez, algo dentro de mí se negaba a cargar sola con la culpa. Respiré hondo, intentando mantenerme firme. Así que ya lo decidiste, dije con un hilo de voz. Él me miró por fin. Su expresión era dura, aunque había un leve temblor en su mandíbula. No lo he decidido todavía, pero, si no cambias, si no empiezas a ser la mujer que necesito, alguien más ocupará tu lugar. Ese, si no cambias, me revolvió el estómago. Era como si me dijera que la responsabilidad era enteramente mía, que yo debía moldearme a sus caprichos para no perderlo. No respondí. Me quedé callada, con la garganta cerrada. Y en ese silencio sentí como la confianza que lo había sostenido todo durante años se resquebrajaba. Cuando finalmente se levantó de la mesa, recogió su taza y la llevó al fregadero como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de dinamitar mi mundo. Me quedé sola en el comedor, escuchando el tic-tac del reloj y el eco de sus palabras. La amenaza seguía ahí, flotando en el aire como una sombra oscura. Esa noche no dormí. Lo observé mientras roncaba a mi lado, tan tranquilo, mientras yo me retorcía con pensamientos que me desgarraban. Y fue en ese insomnio que nació una chispa dentro de mí, la certeza de que no iba a dejar que me destruyera con su juego. Al día siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno como siempre, le serví café, y hasta le pregunté por su reunión en la oficina. Pero por dentro, cada gesto era un esfuerzo descomunal. Su amenaza seguía vibrando en mi pecho como una alarma imposible de apagar. Mientras lo veía sorber el café con total calma, recordé los primeros años de nuestro matrimonio. Todo era distinto entonces. Me enviaba mensajes tiernos a mitad de la jornada, aparecía con flores sin razón alguna, y me hacía reír con su humor torpe. Yo estaba convencida de que había encontrado al hombre de mi vida. ¿En qué momento dejamos de mirarnos con cariño? ¿Cuándo empezamos a hablar solo para discutir facturas, listas del supermercado y tareas pendientes? Me respondí sola, las grietas no se abren de golpe, se cuelan poco a poco. La primera fue su indiferencia. Lo noté cuando empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo sin siquiera avisar. Después, los silencios incómodos en la mesa, esos en los que yo buscaba un tema de conversación y él respondía con monosílabos. Y más tarde, las discusiones triviales que nunca resolvíamos, solo acumulábamos como polvo debajo de la alfombra. Pero había algo más. Lo supe cuando, hace unos meses, lo vi sonreír mientras escribía en su celular. No era la sonrisa común, era una sonrisa suave, íntima, como si esas palabras escritas lo acariciaran. Cuando pregunté, me respondió molesto. Es solo un mensaje del trabajo, Clara, no seas paranoica. Y yo lo dejé pasar, porque no quería ser la esposa controladora. Pero ahora, con lo que me había dicho, entendí que esa sonrisa tenía nombre y apellido. Mientras lavaba los platos, un torbellino de emociones me golpeaba, tristeza, sí, pero también rabia. Porque no era justo que me hiciera sentir culpable por no cambiar, cuando él había sido el primero en cambiar las reglas del juego. Ese día me observé en el espejo más tiempo de lo normal.
Había arrugas alrededor de mis ojos, y mi cabello ya no brillaba como antes. Recordé cómo solía arreglarme solo para sorprenderlo, cómo me emocionaba con sus halagos. Ahora apenas me miraba al llegar a casa. Me pregunté si la otra mujer sería más joven, más bonita, más dispuesta a reírle las gracias. Y la inseguridad se me coló en la piel como un veneno. Pero al mismo tiempo, una voz interior me susurraba que no podía dejar que me redujera a eso, a competir por su atención, como si mi valor dependiera de sus ojos. Esa noche intenté hablar con él, tantear si aún quedaba algo de nosotros. Pero cuando le mencioné que me preocupaba nuestra relación, resopló con fastidio. Ya empezamos otra vez con tus dramas. Me dolió. Mucho. Porque para mí no era un drama, era mi vida entera la que se estaba derrumbando. Y él ni siquiera lo veía. Me acosté dándole la espalda, con un nudo en la garganta. No lloré, todavía no. Porque en ese silencio aprendí algo, la grieta ya no era una simple fisura. Era un abismo, y si no hacía algo pronto, iba a tragarme entera. Pasaron unos días en los que me moví como un fantasma dentro de mi propia casa. Cocinaba, limpiaba, trabajaba, pero todo en piloto automático. Por dentro, la herida crecía. Yo sabía que tarde o temprano él volvería a lanzar la amenaza, y así fue. Era sábado por la tarde. Yo estaba doblando ropa en la habitación cuando lo escuché entrar. Su tono era frío, casi ensayado. Clara, tenemos que hablar. Dejé la camiseta que tenía en las manos y lo miré. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados. Dime, respondí, con el corazón acelerado. Él respiró hondo y soltó las palabras que aún me retumban como un eco cruel. No sé cuánto más aguante. Si no cambias, me voy. No voy a seguir atado a una relación que me mata. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Una relación que me mata, dijo, como si yo fuera un peso, una cadena en su cuello. ¿Y qué significa eso de cambiar? Le pregunté con la voz quebrada. Él me miró como si la respuesta fuera obvia. Eres fría, siempre estás cansada, no te arreglas como antes. Me siento invisible contigo. Con ella es diferente, ¿sabes? Ella me hace sentir importante. Ese fue el verdadero golpe bajo. No solo confirmó que había otra, sino que se atrevió a compararnos en mi propia cara. Sentí como si alguien me arrancara el aire de los pulmones. ¿Con ella? Logré decir, tragándome la rabia. Él apartó la mirada, consciente de que había dicho demasiado, pero no se retractó. No quiero pelear, murmuró. Solo digo que si no haces un esfuerzo, lo nuestro se acaba. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero apreté los dientes para no derramar ninguna. No iba a darle ese espectáculo. En mi cabeza, miles de pensamientos se cruzaban, la humillación, la rabia, la tristeza, y también una pregunta que me golpeaba una y otra vez, ¿cómo había llegado yo a este punto? ¿Cuándo dejé de ser su compañera para convertirme en un estorbo? Me sentí usada, como si todos los años juntos se hubieran reducido a una simple condición, mientras seas perfecta para mí. Él esperó mi reacción, tal vez una súplica, tal vez un llanto desesperado. Pero lo único que encontró fue mi silencio. Me quedé mirándolo fijamente, con una mezcla de dolor y dignidad que no sabía que tenía. Finalmente, me levanté y salí de la habitación sin decir nada. Lo dejé allí, con sus comparaciones y sus amenazas. Necesitaba aire. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, mi piel pálida. Pero dentro de mí, entre todo el dolor, algo comenzaba a encenderse, un fuego pequeño, una chispa de resistencia. Él creía que podía doblarme, que con sus palabras lograría que me arrastrara detrás de él. Pero en ese reflejo entendí que, aunque me sintiera rota, aún tenía algo más fuerte que sus amenazas, mi orgullo, mi dignidad. Y en ese instante, decidí que no iba a robarle. Después de aquel día, el ambiente en la casa se volvió denso, casi irrespirable. Nos movíamos como extraños bajo el mismo techo, compartiendo rutinas, pero evitando mirarnos demasiado tiempo. Él esperaba que yo cediera, que bajara la cabeza y empezara a cambiar para mantenerlo satisfecho. Lo notaba en sus gestos, en la forma en que me estudiaba de reojo, buscando señales de sumisión. Pero lo que él no sabía era que, mientras tanto, algo estaba cambiando en mí. La herida seguía ahí, sí, pero había dejado de sangrar. En su lugar, empezaba a crecer una determinación silenciosa. Una especie de calma que me decía, ya no más. Una noche, después de cenar, lo enfrenté. Él estaba en el sofá, mirando su celular, con esa sonrisa idiota que ya conocía demasiado bien.
Esa sonrisa que no era para mí. Me paré frente a él. ¿Es con ella, verdad? Pregunté con voz firme. Levantó la vista, sorprendido. ¿Qué dices? No te hagas. Ya no necesito que lo escondas. Solo quiero que seas honesto, al menos una vez. Se removió incómodo. La pantalla de su celular se apagó en su mano, y por un momento dudó si responder. Finalmente, suspiró. Sí. Estoy hablando con alguien más. Lo dijo sin culpa, como si me estuviera confirmando el clima. Sentí que la rabia me atravesaba como un rayo, pero no grité. Al contrario, me sorprendió mi propia serenidad. Entonces dime algo, ¿qué haces todavía aquí? Pregunté, mirándolo directo a los ojos. Él parpadeó, desconcertado. Esperaba lágrimas, súplicas, reproches, pero no esa frialdad. ¿Cómo que qué hago aquí? Balbuceó. Esto es mi casa, Clara. Nuestra casa, lo corregí, con una calma que lo descolocó aún más. Y si tanto te llena ella, no entiendo por qué sigues sentado en mi sofá, comiendo mi comida y durmiendo en mi cama. Él abrió la boca, pero no supo qué decir. Se pasó una mano por el cabello, nervioso. No es tan simple, murmuró. Lo es, lo interrumpí. O estás conmigo porque quieres, porque me eliges, o te largas con ella. Lo que no voy a permitir es que me tengas aquí como si fuera un mueble, esperando a ver qué decides. El silencio cayó entre nosotros. Yo podía escuchar mi propio corazón golpear con fuerza en mi pecho, pero no me temblaba la voz. Él se levantó del sofá, dando un par de pasos hacia mí. Me miraba con una mezcla de ira y desconcierto. ¿Y ahora te pones valiente? Dijo, como burlándose. Lo sostuve con la mirada. No es valentía, es dignidad. Tú pensabas que ibas a quebrarme con tus amenazas, pero no. Me subestimaste. Por primera vez en mucho tiempo, vi cómo la seguridad en su rostro se resquebrajaba. No lo esperaba. No esperaba que yo le mostrara la puerta en lugar de mendigar su amor. En ese instante entendí algo poderoso, yo tenía más control del que creía. Y él estaba empezando a darse cuenta. No había planeado nada de lo que dije aquella noche. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado acumulándose en un rincón de mi alma esperando el momento justo para escapar. Y cuando lo vi tambalearse frente a mí, supe que algo dentro de él se había quebrado. Su rostro, tan seguro siempre, comenzó a tensarse. El ceño fruncido, los labios apretados, los ojos que trataban de sostener la mirada pero fallaban. No sabes lo que dices, balbuceó. Lo sé perfectamente, le respondí, firme. Hubo un silencio incómodo. El reloj del comedor marcaba los segundos con un tic-tac que me taladraba la cabeza. Entonces, para mi sorpresa, lo vi sentarse otra vez en el sofá y cubrirse el rostro con las manos. Su respiración se volvió pesada. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, sin poder evitarlo. Él no contestó al principio. Cuando por fin levantó la cara, vi algo que jamás hubiera imaginado, lágrimas. Gotas gruesas rodando por las mejillas del hombre que había pasado días enteros amenazándome con irse, que me había comparado con otra mujer, que se creía dueño de mi vida. No sé qué me pasa, dijo, con la voz rota. No quiero perderte, Clara. Esas palabras me golpearon más fuerte que sus amenazas. Sentí un torbellino de emociones, sorpresa, rabia, compasión y, sobre todo, confusión. ¿Cómo podía llorar ahora, después de todo lo que había hecho? ¿Perderme? Reí con amargura. Hace semanas que me perdiste, cuando decidiste que mi valor dependía de cómo me compararas con otra. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Es que, no sé, ella me hace sentir algo que había olvidado. Pero tú eres mi vida, Clara. Tú eres la que siempre ha estado. No quiero dejarte, pero tampoco quiero dejarla. Su confesión fue como una cuchillada. Yo lo observaba, derrumbado frente a mí, llorando como si fuera la víctima, cuando en realidad había sido el verdugo. Por un instante sentí lástima. Era el hombre con el que compartí años, con el que soñé un futuro. Parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la más fuerte, me gritaba que no debía caer en ese juego. Me crucé de brazos. No puedes tenerlo todo, Ricardo. No puedes jugar conmigo como si fuera tu plan B. Él se pasó las manos por la cara, desesperado. Yo solo quería que volviéramos a ser como antes. Lo miré fijo. Entonces lo que querías era que yo cerrara los ojos, que fingiera que no había otra, que aceptara tu amenaza como un trato justo. No respondió.
Solo bajó la cabeza y siguió llorando. Y allí, frente a mí, entendí algo revelador, no era tan fuerte como había creído. Se escondía detrás de su soberbia, pero cuando lo confronté, se desplomó como un castillo de naipes. Yo también estaba rota, pero de pie. Y en ese contraste, descubrí mi verdadero poder. Esa noche casi no dormí. Él se quedó en el sofá, apagado, como si el llanto lo hubiera vaciado por completo. Yo, en cambio, me encerré en la habitación con 1.000.000 de pensamientos arremolinándose en mi cabeza. Lo había visto llorar, lo había escuchado suplicar entre líneas, y parte de mí quería creerle. Pero otra parte, más realista, me repetía que esas lágrimas no eran por amor, sino por miedo, miedo a perder la comodidad, miedo a quedarse solo, miedo a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Me acosté, pero el techo se volvió un espejo en el que me vi reflejada. Una mujer agotada, desgastada, que había entregado todo y recibido amenazas a cambio. Una mujer que había callado demasiado tiempo por miedo a ser la mala, a ser juzgada por no haber sabido mantener a su marido. Al amanecer, salí al comedor. Él estaba allí, con la cara hinchada y los ojos rojos. No parecía el mismo hombre que días atrás me hablaba con arrogancia. Clara. Empezó a decir, pero lo interrumpí levantando la mano. No, dije con firmeza. Hoy me toca hablar a mí. Se quedó en silencio, obediente, como un niño regañado. Yo me senté frente a él, con una calma que me sorprendió. Anoche lloraste, y sé que esperas que eso me haga olvidarlo todo. Pero no. Porque aunque llores, aunque me digas que no quieres perderme, algo se rompió, Ricardo. Y cuando un espejo se rompe, aunque intentes pegarlo, siempre quedarán las grietas. Él bajó la mirada, incapaz de rebatirlo. Yo, te juro que quiero arreglarlo, susurró. ¿Arreglarlo? Pregunté con ironía. ¿Cómo se arregla una amenaza? ¿Cómo se arregla una comparación? ¿Cómo se arregla el hecho de que ya pensabas en irte con otra mujer? Su silencio fue la respuesta más honesta. En ese momento, sentí que una losa se levantaba de mis hombros. No porque el dolor desapareciera, sino porque al fin veía con claridad. Durante semanas me había preguntado si yo era la culpable, si había fallado como esposa. Pero ahora entendía que el problema no era mi reflejo en el espejo, sino la forma en que él lo había golpeado hasta hacerlo añicos. Me puse de pie. Tal vez podamos seguir juntos, dije despacio, pero nunca volverá a ser lo mismo. Y si decides quedarte, será bajo una condición, no más amenazas, no más juegos de poder. Porque si vuelves a intentar humillarme de esa manera, seré yo quien se marche. Lo miré fijamente, y vi en sus ojos algo que jamás había visto antes, miedo. No miedo a mí, sino a perder el control que había tenido todo este tiempo. Me fui a trabajar con el corazón encogido, pero también con una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía fuerte. El espejo estaba roto, sí. Y aunque nunca volvería a ser el mismo, al menos ya no reflejaba a una mujer rota, sino a una mujer despierta. Con el paso de los días, empecé a notar algo curioso, mientras él se movía en silencio, intentando portarse bien y evitar nuevas confrontaciones, yo me iba transformando. Era como si el dolor hubiera abierto una grieta dentro de mí por la que, poco a poco, empezaba a colarse la luz. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en mí. No en lo que él quería, no en lo que él esperaba, sino en lo que yo necesitaba. Retomé viejos hábitos olvidados, salir a caminar al parque después del trabajo, leer antes de dormir, poner música mientras cocinaba solo para mí. Al mirarme el espejo, ya no veía únicamente a la mujer herida por la traición, sino a alguien que empezaba a reconstruirse. Claro, todavía dolía. Todavía había noches en las que recordaba su amenaza y me ardía el pecho. Pero ya no me veía como víctima, sino como alguien capaz de decidir qué hacer con su vida. Una tarde, mientras doblaba ropa, me descubrí pensando, ¿y si realmente me quedo sola? ¿Y si decido que él ya no cabe en mi futuro? Y lo sorprendente fue que esa idea no me asustó. Al contrario, me dio una extraña sensación de paz. Él notaba mi cambio. Lo veía en cómo ya no buscaba su aprobación, en cómo no temía confrontarlo, en cómo mi silencio ya no era sumisión, sino distancia. Varias veces intentó acercarse, con frases como: «Podemos intentarlo de nuevo, Clara. Prometo que voy a cambiar». Pero esas palabras llegaban tarde. Porque aunque me doliera admitirlo, ya no era la misma mujer que necesitaba sus promesas. Recuerdo un día en particular, cuando me preparé para salir con unas amigas. Hacía años que no lo hacía. Me puse un vestido sencillo, me maquillé un poco,
y mientras me miraba en el espejo, sentí orgullo. No porque quisiera provocarle celos, sino porque al fin me estaba arreglando para mí, no para él. Cuando me vio, se quedó en la puerta, confundido. ¿Y a dónde vas tan arreglada?, preguntó con un tono entre curioso y celoso. A vivir. Le respondí, tomando mi bolso. La sorpresa en su rostro fue evidente. Tal vez se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que esperaba en casa, temerosa de perderlo. Esa noche, mientras reía con mis amigas, entendí algo clave: la soledad no era el monstruo que me habían pintado. Peor era estar acompañada de alguien que me hacía sentir menos. De regreso a casa, mientras lo veía dormido, pensé, tal vez mañana él vuelva a llorar, a suplicar, a prometer. Pero yo ya no necesito sus lágrimas para sentirme fuerte. Me tengo a mí misma, y eso es suficiente. Era un renacer lento, pero real. Y aunque aún no sabía si lo dejaría o no, ya había tomado la decisión más importante: nunca más me permitiría ser la mujer que se arrastraba por amor. Han pasado varias semanas desde aquel enfrentamiento en el que le mostré a Marcos que no me quedaría esperando sus migajas. A veces me descubro mirando al espejo, preguntándome si en verdad fui demasiado dura, si las lágrimas que él derramó fueron un reflejo de un dolor genuino o simplemente de su orgullo herido. Pero cada vez que esa duda intenta colarse, recuerdo las palabras con las que me amenazó: o cambias, o me voy con ella. Yo no provoqué esa situación. Yo no traje a otra mujer a nuestra historia. Yo no fui la que usó la lealtad como moneda de cambio. Algunas personas que se enteraron de lo ocurrido, sobre todo su familia, intentaron pintarme como la fría, la que lo humilló sin necesidad. Su madre me llamó por teléfono para decirme que debía cuidar lo que tenía, porque no todas las esposas podían presumir un marido como Marcos. Colgué sin responder, porque entendí que en esa casa le enseñaron a creerse merecedor de todo, incluso de lo que no había trabajado. Con el tiempo, él ha intentado acercarse de formas torpes: mensajes de madrugada, llamadas que no contesto, flores que dejo marchitar en la entrada. Quiere volver, dice que cometió un error, pero nunca menciona el verdadero problema: que me amenazó, que me usó como si pudiera reemplazarme de un día a otro. No pide perdón de corazón, solo busca recuperar el control que cree haber perdido. Y yo ya no estoy dispuesta a darle ese poder. Lo cierto es que, después de tanto, me siento más libre que nunca. He vuelto a mis clases de yoga, salgo con amigas que había dejado en pausa por atender la relación, y hasta me he planteado retomar un proyecto laboral que siempre postergué. Me descubro sonriendo sola en la calle, disfrutando de una independencia que antes confundía con soledad. Y me pregunto, ¿realmente era amor lo que sentía por Marcos, o era miedo a soltar la costumbre? Hubo noches en las que lloré, no lo voy a negar. Me dolió despedirme de los recuerdos buenos, de los planes a futuro que se desmoronaron. Pero ese duelo también me enseñó que a veces perder a alguien es la mejor forma de recuperarte a ti misma. Hoy, cuando me siento a escribir estas palabras, pienso en la pregunta que titula mi historia: ¿soy la mala? Tal vez para Marcos y para quienes justifican su manera de actuar, lo sea. Tal vez ellos me pinten como la esposa fría que lo hizo llorar. Pero, en mi verdad, no soy la mala. Soy la mujer que decidió no aceptar amenazas, que eligió poner su dignidad antes que las migajas de amor. Y si esa elección me convierte en villana en su relato, que así sea. Porque en el mío, al fin, me convertí en protagonista.